El bautismo es el primer sacramento, es decir, es un medio instituido por el Señor Jesús para transmitirnos su gracia. Como sacramento nos infunde carácter, es decir, que nos consagra a la Santísima Trinidad, nos consagra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es por eso que la Iglesia siempre ha bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo las indicaciones de Mateo, del capítulo 28, del versículo 19. ¿Se pueden bautizar a los niños? El bautismo es el sacramento que nos limpia de todo pecado, haciéndolos cristianos, hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. En la actualidad es común escuchar dos ideas erróneas respecto al bautismo. Que no se pueden bautizar los niños. Que la única forma válida para bautizarse es por inmersión, es decir, en un río o en una piscina. La primera idea se refiere a quién se puede bautizar y la segunda a cómo se puede bautizar. Esperamos que al terminar esta catequesis tengamos bien clara la respuesta a ambos interrogantes. ¿Quién se puede bautizar? Algunos grupos protestantes argumentan que para bautizarse es necesaria la fe personal. Como los niños son incapaces de hacer tal acto de fe, no pueden ser bautizados. Así interpretan ese texto de Marcos 16:16, que dice que el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. ¿Qué entendemos los católicos? Para los católicos también la fe es un requisito para poder recibir el bautismo. Así, ese texto anterior marca la regla para los adultos, creer primero, es decir, tener una fe personal y después bautizarse. En el caso de los niños, la fe necesaria para bautizarlos es prestada por sus padres. La pregunta clave es entonces: ¿puede un padre prestar la fe a un niño? ¿es esta idea bíblica? La forma de proceder de Jesús nos responde esta importante pregunta. Cuando Jairo le pidió a Jesús que resucitara a su hijo. Y otro padre le pidió a Jesús sacar un demonio de su hijo. Jesús actuó con poder por causa de la fe de los padres, no por la fe de los niños. De igual forma, por la fe de los padres, Jesús confiere las gracias sacramentales del bautismo a sus hijos. ¿Por qué bautizar a los niños? Ellos aún no tienen pecados. Esto es una idea equivocada. Los niños desde que empiezan a existir tienen un pecado. Heredado por nuestros primeros padres.
a la nieva. Ciertamente, este no es un pecado que hayamos cometido conscientemente, pero no por eso dejamos de padecer sus consecuencias. Por ejemplo, cuando una madre embarazada usa drogas y su hijo nace deforme, el niño no es culpable de haber ingerido drogas, pero no por eso deja de sufrir las consecuencias de la conducta de su madre. ¿Cuáles son los indicios bíblicos de bautismo de los niños? Ya hemos visto que para los católicos la fe también es un requisito para recibir el bautismo. Cuando se trata de un adulto se le exige una fe personal. Cuando se bautiza a un niño, la fe es prestada por sus padres o personas responsables según sea el caso. Examinemos ahora qué dice la Biblia respecto al bautismo de niños. En primer lugar, en ninguna parte la Biblia prohíbe el bautismo de niños. En segundo lugar, aunque el Nuevo Testamento no habla directamente del bautismo de niños, sí contiene indicios de que los niños eran bautizados. Después del discurso de Pedro, la gente preguntó, ¿qué hemos de hacer? Él les dijo que debían bautizarse y les explicó. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Y eso se encuentra en Hechos de los Apóstoles 2:39. El Nuevo Testamento habla de familias enteras que fueron bautizadas, y en el lenguaje griego en que se escribió el Nuevo Testamento, el término familia normalmente incluía a los niños. Ejemplo, Hechos 16:15, que habla de la familia de Lidia. En Hechos 16:33, la familia del carcelero. En Primera de Corintios 1:16, la familia de Estéfanas. Entonces, eso es muy claro. Pablo dice que el bautismo reemplaza la circuncisión en Colosenses 2:11 al 12. Ahora, la circuncisión se practicaba normalmente a los 8 días de nacido. Eso lo podemos ver en Levítico 12:3. Si Pablo, al hacer este paralelo, quisiera excluir a los niños del bautismo, es extraño que no lo mencionara. Para finalizar, Jesús dijo que nadie puede entrar en el reino de los cielos, a menos que nazca de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Eso está en Juan 3:5. Sus palabras pueden aplicarse a cualquiera capaz de tener derecho a su reino. Y él aseguró que incluso los niños tienen ese derecho. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. La presente actitud católica de bautizar a los niños concuerda perfectamente con la primitiva práctica cristiana. Veamos.
¿Cómo se puede bautizar? Muchos protestantes dicen que el bautismo solo es válido por inmersión, ya que Jesús así se bautizó en el Jordán. ¿Los católicos qué respondemos? Este argumento no es válido, ya que el bautismo de Juan era solo un símbolo externo de conversión, no el bautismo cristiano que sería instituido después por Jesús. Pueden confrontar Mateo 28, del 18 al 20. De hecho, Pablo bautizó de nuevo a personas que ya habían sido bautizadas por Juan, y eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 19, versículo 25. Si interpretáramos este versículo al pie de la letra, entonces solo serían válidos los bautismos que se hagan en el río Jordán y por el mismo Juan Bautista. Como simple refutación, tenemos el hecho de que Pablo fue bautizado en la casa de Ananías. Esto indica que no se bautizó por inmersión y que en esa época las casas no tenían tinas de baño ni piscinas. En la misma línea tenemos los bautizos realizados dentro de una cárcel, como nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo sentido común nos dice muy claramente que, siendo el bautismo de absoluta necesidad para recibir la salvación eterna, el Divino Salvador habrá querido ofrecer la mayor facilidad para recibir este sacramento. Pero si solo fuera válido el bautismo por inmersión, muchos hombres, como los prisioneros, los enfermos e inválidos, los esquimales en las regiones heladas del norte o los beduinos en los abrasadores desiertos de Siria y de África, en donde tanto escasea el agua, se verían privados de recibir el bautismo y excluidos del reino de los cielos. La Didache del año 70 después de Cristo manda que se bautice por infusión, derramando agua en la cabeza, cuando no hay agua suficiente para la inmersión. Así, los católicos no nos hacemos problemas y aceptamos todas las formas de bautismo, siempre y cuando haya agua y se utilice la fórmula trinitaria. Podríamos aplicar al sacramento del bautismo una frase muy utilizada por nuestros hermanos separados. Una vez bautizado, siempre bautizado. Eso quiere decir que el bautismo no puede borrarse de ninguna manera. Podemos destruir el documento que atestigua nuestro bautismo, la partida de bautismo, pero nunca podremos borrar el sacramento en sí. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.